podemos confiar en Dios, entonces ¿en quién más podemos confiar? Confiamos en que Él es soberano y que Él tiene el control de cada una de las cosas. Amén. Si se trajo su escritura, quiero invitarle a que vaya por favor al libro de Mateo, capítulo 6. Y hoy vamos a leer por la séptima vez el Padre Nuestro. Me imagino que si de pronto alguien no lo sabía, a este punto, después de haberlo leído por las últimas 7 semanas, yo creo que ya se lo pudo haber aprendido, pero no para repetirlo como una vana repetición, como hablamos al principio, sino como un patrón por el cual podemos seguir para nuestra vida de oración. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí la petición del día de hoy. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Padre del cielo, te damos gracias por una vez más podernos acercar ante ti, ante tu trono, porque una vez más nos permites honrarte, nos permites santificar tu nombre. Gracias porque nos da la oportunidad de clamar para que tu reino pueda establecerse cada día más y más en nuestros corazones y en aquellos que no te conocen. Gracias por la provisión que tú nos das. Gracias porque tú perdonas nuestros pecados, oh Dios. Y mientras estudiamos esta última petición, Padre, que nuestros ojos sean abiertos, nuestros oídos sean abiertos a la verdad de tu palabra. Señor, y si hay alguien que no te conoce, mi oración es que en esta mañana tu Espíritu Santo lo pueda convencer de pecado, de justicia y de juicio, oh Dios, y que pueda correr a tus pies clamando por perdón, clamando por misericordia. Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Vamos a estudiar la última petición de las 6 peticiones que encontramos en el Padre Nuestro. Y antes de entrar en detalle, me gustaría recordarle algo rápidamente. Como lo hemos dicho en las últimas semanas, estas 3 o las 3 primeras peticiones, o estas 3 últimas peticiones, perdón, engloban todas las necesidades que tenemos los seres humanos o los hijos de Dios. Tenemos que orar para que nos dé una provisión diaria para nuestro sustento de este cuerpo mientras estemos en esta tierra. Clamamos porque necesitamos el perdón de Dios. Dijimos no el perdón judicial, porque ese ya lo obtuvimos el día que llegamos por primera vez a Cristo en fe en arrepentimiento, pero sí perdón por los pecados que cometemos a diarios que empañan nuestra relación con Dios. Y por último, clamamos por la protección de Dios. Y cuando el cristiano ora de esta manera, pensando en estas 3 peticiones, estamos reconociendo a Dios como nuestro proveedor, estamos reconociendo a Dios como nuestro perdonador y estamos reconociendo a Dios como nuestro protector. Así que cuando el creyente ora esta petición del Padre Nuestro, incluyendo las 6 peticiones, en primer lugar estamos reconociendo nuestra total insuficiencia. Y en segundo lugar estamos reconociendo la total suficiencia de Dios. O sea, cuando usted pide para que Dios le provea por su provisión diaria, cuando usted pide para que el Señor perdone su pecado, cuando usted pide para que el Señor lo proteja, usted está reconociendo lo insuficiente o lo incapaz que usted es para hacer las cosas. Y al mismo tiempo estamos reconociendo que Dios es capaz, todo suficiente para suplir lo que le estamos pidiendo. Ahora, con esto en mente, pensemos en esta 6ª petición. ¿Qué significa esta petición? Tenemos que reconocer que esta petición ha sido mal interpretada en muchas ocasiones, porque a simple vista, al leerla,
Parece ser que Dios es el que nos empuja a las tentaciones, y como Dios nos empuja a las tentaciones, tenemos que pedirle: Dios, por favor, no me meta en tentación. Pero es bueno que esa idea es equivocada. Vamos a tratar de probarla con la Escritura. Y en este punto es bueno recordar lo que los reformadores en el siglo XV o XVI dijeron. Ellos dijeron que la palabra de Dios interpreta la misma palabra de Dios. Vamos a mirar algunos pasajes, y el más conocido de todos es Santiago 1, versículos 13 y 14. Usted lo busca, por favor, para tratar de probar lo que estoy diciendo. Es el más común. Luego le leo otros dos que no son tan comunes. Pero Santiago, capítulo 1, versículos 13 y 14, dice lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y mire ahí, ni Él tienta a nadie. Ahora versículo 14 nos da la respuesta. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído o seducido. Entonces Dios no tienta a nadie. Porque segundo pasaje que podemos utilizar para probar de que Dios no tienta a nadie es primera de Juan 1, versículo 5, ya lo estudiamos. Pero allí Juan dice lo siguiente: Dios es luz y no hay tiniebla en él. Y Habacuc, un pasaje más, capítulo 1, versículo 13, nos dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni agravio. Entonces Dios aborrece el pecado, y por lo tanto Él no puede pecar ni incitar a nadie a pecar. Así que esta petición en ningún momento está diciendo que como Dios es el que me mete en tentación, yo tengo que pedirle a Él para que no me meta en esa tentación. Eso es erróneo. Es más, ahora regresando al texto, mire que el pasaje no dice: Padre nuestro que estás en los cielos, no me metas en tentación. El texto dice: Padre nuestro que estás en los cielos, y no me tientes. El pasaje dice: no nos metas en tentación. Ahora, hay dos cosas que tenemos que dejar claras: ¿qué es tentación y qué significa entrar en tentación? John Owen dijo la siguiente frase en referencia a la tentación. Mire cómo este hombre definió la tentación. Tentación es cualquier cosa, estado, camino o condición que tenga la fuerza o la eficiencia de seducir, de atraer la mente y el corazón de un hombre, de esa obediencia que Dios requiere de él hacia el pecado en cualquiera de sus grados. Esa es la tentación. Es cualquier cosa, cualquier camino, cualquier estado, cualquier condición, cualquier cosa que lo seduzca a usted para llevarlo a desobedecer lo que Dios quiere que usted obedezca. Ahora, la palabra tentación en este pasaje, en Mateo, en su idioma original es peirasmos. Peirasmos. Y es una palabra neutral, dicen los estudiosos, que simplemente significa probar o tentar. Y tiene dos aplicaciones, digámoslo así, en la palabra de Dios. La primera es prueba y la segunda es tentar. Vamos a mirar primeramente prueba. En el Antiguo Testamento esta palabra, peirasmos, perdón, en el Nuevo Testamento, esta palabra peirasmos se refiere a las pruebas que Dios da a sus hijos con un propósito, para revelar en ellos lo que hay en ellos y para probar la calidad de su fe. Por ejemplo, Dios probó a Abraham. Todos conocemos la historia en Génesis. Pero cuando usted va a Hebreos capítulo 11, versículo 17, se usa la palabra pereismos para referirse a ese evento histórico donde Dios probó la fe de Abraham. En Santiago capítulo 1, versículo 2,
Se usa también la misma palabra peraismos, donde dice, Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pereismos o en diversas ¿qué? Pruebas. O sea, Dios no tienta, Dios prueba a sus hijos. Son dos cosas diferentes. Y muchas veces Dios nos prueba para revelarnos a nosotros mismos algo que nosotros no sabemos. No es que Dios no sepa. El que no sabe soy ¿qué? Yo. Entonces Dios me prueba y a través de esa prueba Dios me permite a mí identificar algunas áreas en mi vida que yo necesito ¿qué? Trabajar. Cuando Dios probó la fe de Abraham, yo le pregunto a usted, ¿usted cree que Dios no sabía que Abraham tenía fe? Yo creo que sí, el que no sabía era Abraham. Abraham no conocía, digamos, la profundidad de su fe. Entonces Dios nos permite muchas veces pasar por ocasiones en nuestra vida donde nos revela aspectos de nuestra vida que no conocíamos, ya sea para que trabajemos en ellos y para sacarlo de nuestra vida, para que conozcamos algo que no sabíamos. Vamos a mirar un ejemplo, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro es un claro ejemplo de ello. En Mateo 26, ahorita lo buscamos, déjeme darle una pincelada. En Mateo 26 conocemos las famosas palabras del apóstol Pedro donde dijo, Señor, te aseguro que yo no te dejaré. Donde todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Pero Dios utilizó todo alrededor para mostrarle a Pedro la incapacidad que él tenía de cumplir lo antes dicho. Y también para mostrarle a Pedro que Pedro, tú no eres todo lo que tú crees que eres. Y si somos honestos, muchas veces tú y yo estamos en la misma circunstancia de Pedro. Creemos que podemos hacer ciertas cosas y Dios nos muestra a través de diferentes pruebas que estamos engañados a nosotros mismos y que somos incapaces de hacer lo que creemos que podemos hacer. Y por eso necesitamos depender de Dios en todo momento. Así que parte de esta oración, si usted me lo permite, o esta petición, no nos metas en tentación y líbranos del mal, es pedirle a Dios que nos libre de esa autosuficiencia. Que nos libre de creernos que podemos hacer las cosas de nuestras propias fuerzas y que debemos confiar únicamente en Él. Al orar de esta manera, o al orar con este principio en mente, le pedimos a Dios que no nos meta en pruebas como las que estuvo el apóstol Pedro, donde tengamos que ser probados en nuestra incapacidad. Mire, si pudiéramos tomar los eventos del apóstol Pablo en Mateo y en Lucas, por ejemplo, vaya a Mateo capítulo 33, versículo 34. Mateo capítulo 26, versículo 33. Mateo 26, dice, respondió Pedro y le dijo, Jesús está anunciando su muerte, la negación, y dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Dice que continúa la historia, luego Jesús se va a orar, y en el versículo 40 del capítulo 26, dice, entonces vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo. Y mire, y dijo a Pedro, o sea, específicamente a Pedro, ¿qué le dijo? Con que no pudisteis velar 1 hora conmigo. Versículo 41, un pasaje también muy conocido. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora vamos a Lucas, para que encontremos la foto completa. Lucas capítulo 22, versículo 31. Lucas 22, 31. Lo tiene. Dice,
Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero clamaré para que tu fe no decaiga. Bueno, ya lo puse ya en mis propias palabras. En otras palabras, Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, tú fallarás en tu prueba, pero tu fe no te fallará. Tu fe será preservada y garantizada y será mejorada. Ahora, si pudiéramos juntar todo lo que acabamos de leer en contexto, podríamos decir algo de la siguiente manera: Simón, Simón, dice el Señor Jesús, Satanás ha reclamado tu alma o tu vida para zarandearte como el trigo. Pedro responde: oh Señor Jesús, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Jesús le dice: Pedro, en verdad te digo, esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y luego se va a orar, encuentra a Pedro, a los discípulos dormidos, regresa y le dice a Pedro en particular: Pedro, ¿no pudiste velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en pereismos, en tentación, la cual vas a enfrentar en las próximas horas. El Señor sabía que Pedro necesitaba ser probado en su calidad de fe. El Señor sabía que por medio de esta situación el carácter de Pedro iba a ser probado. Se lo reveló a Pedro, y noté algo más: Dios permitió que eso pasara en la vida de Pedro. Hermanos, Dios permite que muchas cosas pasen en nuestra vida. Por favor, no le diga a Dios como dicen los paganos: ¿y dónde estaba Dios cuando yo estaba sufriendo? Porque si estás sufriendo, estás enfermo, estás pasando por algo, hermano, yo estoy 100% convencido que Dios en su soberanía, Él lo permitió. ¿O usted cree que fue que a Dios se le escapó eso? No, Él lo permitió. Y lo permitió con un propósito, como lo permitió en la vida de Pedro. Y dijo: Pedro, yo voy a estar clamando por ti para que tu fe no decaiga en medio de esa prueba que vas a pasar y que vas a perder. Leyendo un poco un reformador, ¿no?, sobre este pasaje, un reformador comentando sobre el Sermón del Monte, presentó una ilustración, hermano, que creo que nos sirve de ayuda para entender lo que Jesús le dijo a los discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Dice que atraparon a 2 cristianos y los encontraron culpables de predicar la fe o hablar de Cristo. Y como consecuencia los sentenciaron a la hoguera, los iban a quemar el día siguiente. Y los 2 estaban presos en la noche, y uno de ellos estaba feliz y dichoso y decía: me siento contento y feliz porque por causa de Jesucristo estoy viviendo todo esto. Mientras el otro estaba en una esquina llorando, asustado, porque decía: me da miedo que mañana pueda negar a mi Señor. Y en medio de su lloro le pidió al otro: mira, por favor, ora por mí para que yo mañana no vaya a negar a mi Señor. Y dice que estuvo toda la noche orando y clamando con miedo y temblor. Al día siguiente, cuando llegó la hora de la hoguera, el que estaba feliz de haber sido castigado o enviado a la hoguera por causa de Jesucristo, negó a Cristo. Y el que oró toda la noche, lloró con temblor por miedo a no negarlo, dice que no negó a su Señor, murió quemado por causa de Cristo. Es la oración la que nos fortalece a mantenernos firmes en medio de las dificultades y las pruebas. Y yo lo he dicho en varias ocasiones: Dios, muchas veces es necesario que pasemos por las pruebas. Daniel pasó por la prueba. Sadrach, Mesach, Abednego pasaron por la prueba. Les fue necesario entrar en el horno. Así que no diga más: ¿dónde está Dios? Dios está donde siempre ha estado. Entonces, hermano, quizás con estas palabras: Señor, no nos metas en tentación y líbranos del mal, estamos clamando: Señor, no me metas en esas pruebas. Ayúdame a ser humilde para no tener que pasar por esas pruebas.
Porque a veces cuando nos creemos autosuficientes, es que yo si hago esto, yo hago lo otro, Dios dice, bueno, tú eres capaz, bueno, toma, a ver si es cierto. Por eso Pablo dijo claramente, el que cree estar firme, que dice, mire por favor que no caiga. Ahora la segunda forma, en más corto o como introducción, en que se usa la palabra peraismos en el Nuevo Testamento o en la Escritura, es en referencia a la tentación que nos quiere llevar a pecar. Y habla de las seducciones del mundo. Aunque usted no lo crea, habla de la corrupción interna que todavía hay en nosotros y habla de las sugerencias pecaminosas que Satanás nos hace. Y creo que es el sentido en el cual el Señor Jesús está usando esa palabra pereismos aquí en Mateo capítulo 6. Y algo que yo quiero que quede claro en esta mañana, porque yo no quiero que usted salga con culpabilidad de aquí en esta mañana, hermano, es que no es lo mismo ser tentado que pecar. Usted puede ser tentado, pero no pecar. La tentación es, como dijo John Owen, es la atracción al mal. Es la motivación a desobedecer lo que Dios pide de nosotros. El pecado es cuando usted cede a esa tentación y desobedece a lo que Dios está pidiendo de usted. Es cuando usted es arrastrado por esa tentación. Ahora mire lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 12 para ayudarle a que no tenga culpabilidad, sino a fortalecer su fe en el Señor en medio de la tentación. Ya hablando de la tentación, no de la prueba en sí, sino de la tentación. Mire lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 12. Bienaventurado, feliz, dichoso el que soporta, ¿qué? La tentación. Dice que, mire que no dice bienaventurado el que es tentado. No, dice que. Ahora, bueno, bienaventurado, feliz, dichoso, ya esa es versión mía, ¿no? La Biblia, déjeme yo leerlo lo que dice la Biblia para que no digan que lo estoy. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, ¿no? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, ¿no? Ya esa es la versión mía, ¿no? Porque bienaventurado significa feliz, dichoso. Bienaventurado, feliz, dichoso, el que soporta la tentación. Ahora, note que aquí no dice bienaventurado el que no es tentado. Es bienaventurado todo aquel que es tentado, pero es bienaventurado cuando ¿qué? Cuando soporta la tentación, es decir, que si usted es tentado y usted fue atraído por esa tentación, pues no va a ser bienaventurado, no va a ser dichoso. Y sabe una cosa que hace la tentación, porque cualquiera podrá pensar en esta mañana, qué mala la tentación. Bueno, sí es mala, pero al mismo tiempo también tiene cosas buenas. Porque la tentación lo que hace es que saca a la luz toda la basura que hay en ¿dónde? En nuestro interior. Recuerde, Santiago más adelante dice que usted es tentado según ¿qué? Las concupiscencias de ¿qué? De su corazón. O sea que la tentación eso es lo que hace. Alguien lo ilustró de esta manera, no es como cuando se toma un vaso de agua y abajo o jugo, que usted jugo con zumo, lo que sea que tiene usted ahí, y luego usted lo mueve así y se levanta todo ese zumo, la sociedad. Bueno, eso es lo que hace la tentación, levanta todo eso que hay en nuestro interior. Una turbulencia que nos permite reconocer a nosotros que todavía hay cosas que tenemos que prestar atención. Porque aunque usted no lo crea, hermano, aunque el pecado ya no es nuestro rey, todavía hay pecado en nosotros. Y si, como dijo alguien, todavía hay suficiente gasolina para crear un incendio de proporciones de California, ¿no? De esos que duran 3 y 4 y 5 días, o hasta semanas. Entonces debemos tener esa diferencia clara entre ser tentado y ceder a la tentación. Mientras usted se mantenga en pie de guerra,
frente a la tentación. Mientras usted se niega a satisfacer las demandas de esa tentación, hermano, no importa cuán fuerte sea, usted puede decir, soy bienaventurado porque he soportado la tentación. Ahora, también hay una diferencia entre las pruebas de Dios y las tentaciones que vienen de Satanás. Y quiero que lo tenga claro. No recuerdo si lo puse al frente esto, pero debe haberlo puesto. Pero hay una diferencia. Y lo voy a tratar de decir despacio por si alguien lo quiere anotar si no está al frente. Pero en las pruebas de Dios, la meta de Dios es mejorar tu carácter. Es perfeccionarme o perfeccionarte. Es hacerte semejante a su Hijo. Es santificarte o santificarme. Esa es la meta de Dios en la prueba. Pero ¿sabe cuál es la meta de Satanás en las tentaciones? Su propósito es destruirme. Su propósito es dañarme. Su propósito es alejarme de Dios. Que yo pegue contra Dios. Lo digo una vez más. La meta de Dios o el propósito de Dios al darme pruebas es de mejorar mi carácter, es de perfeccionarme, es de hacerme como su Hijo, es de santificarme. La meta o el propósito de Satanás por la tentación es de destruirme y dañarme. Por eso fue que el Señor le advirtió a Pedro de lo que iba a pasar. Aunque él no lo creyó, yo creo que ese tipo de pruebas deberían gustarnos. ¿A quién no le gustaría que Dios le dijera, mira, vea, la próxima semana vas a ser probado en tal cosa, esté ready? Volvemos nuevamente a Santiago 1:2. Tened sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sí ve? La prueba de tu fe produce paciencia. La prueba de la tentación no produce paciencia. Quiere dañarte. O produce bienaventuranza cuando tú te mantienes firme en ella. Ahora, miren lo que sigue diciendo el versículo. Y no nos metas, volviendo a Mateo, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La palabra original allí para líbranos es jurumai. Y jurumai nos habla de rescatar de una situación de peligro. Rescatar de una situación de peligro. Yo sé, ya lo dije, fuimos liberados de la esclavitud del pecado, pero todavía tenemos que reconocer que hay residuos de pecado en nuestro interior. Debemos reconocer que todavía somos débiles y que las tentaciones abundan a todo momento. Si yo le pregunto a usted, ¿quién no fue tentado durante esta semana? Yo creo que de pronto los niños no levantarían la mano, quizás porque no me entienden lo que estoy hablando. Pero todos los que estamos aquí, ¿no? De cierta edad ya entendemos lo que es estar pasando por una situación. Hermanos, nos encontramos en peligro diariamente. Hermanos, somos vulnerables. Andamos, como le hemos dicho muchas veces, en un terreno minado. Por eso clamamos a Dios, Dios, líbrame del mal. Ahora, ¿cómo opera la tentación? La tentación, iglesia, tiene como base el engaño. Y la meta, la caída. Satanás esconde las cosas, y póngame atención, sobre todo los solteros y los casados también. Satanás esconde los que nos quiere ofrecer. Él lo esconde. Él lo pone atractivo. Mientras Dios nos dice las cosas como son. Ejemplo, Adán y Eva. Dios le dijo a Adán y a Eva, Adán, Eva, si comes del fruto, ¿qué va a pasar contigo? Vas a morir. Cuando Satanás llegó, Satanás, ¿qué les dijo? No, ustedes no van a morir. Ustedes van a ser iguales a Dios.
Hermano, cuando yo pensaba en esto, y en el caso de Pedro, hermano, yo creo que Dios muchas veces nos advierte de la tentación de una u otra manera. Puede ser por un versículo bíblico, puede ser con una predicación, puede ser con la recomendación de la mamá, del papá, del pastor, de un maestro. Dios nos puede estar advirtiendo de muchas maneras que algo viene y nosotros no estamos prestando atención. Estamos como Pedro, en vez de estar velando y orando, estamos durmiendo. Y por eso cuando llega la prueba fallamos. Yo le digo, Dios no se va a bajar del cielo y te va a decir, Freddy, la próxima semana vas a tener esta dificultad. No. Pero quizás por muchos otros medios Dios está hablando en nuestra vida, pero no estamos prestando atención. Él no la esconde, Él nos prepara. Cuando yo pensaba en esto, recordé un video que me mandó un hermano hace unas semanas, creo que la semana pasada, y decía algo de tremenda la víbora, pero cuando yo empecé a mirar el video, yo veía era un pájaro. Y me puse a ver el video y veo el pajarito y el pajarito tratando de cazar alimento. Y parece ser que a la distancia él ve una especie de como animalito y se va y se lanza el pájaro contento a atrapar la araña esa que venía ahí. Y cuando ya le iba a atrapar, salió la boca de la serpiente y lo atrapó. Y yo dije, wow, le dije al hermano, wow, le contesté así. A lo que él me contestó lo siguiente, así hace Satanás. Él disfraza las cosas para luego atraparnos. Cuando seguí viendo el video, pues esa serpiente al final de la cola tenía una especie que parecía como una araña. Y yo dije, qué peligro. Menos mal no como pajarita y esas cosas. Pero hermano, así trabaja Satanás. Satanás nos presenta las cosas como que está pensando en nuestro beneficio. Satanás nos hace ver las cosas bonitas, pero nos permite ver lo que hay detrás de lo que nos está ofreciendo. Es como el dulce. Yo creo que algunos de aquí, ustedes lo han tomado. Hay un dulce por ahí que usted toma ese dulce y al principio es dulce, pero al ratico usted siente que amargo. Bueno, así es Satanás. Te lo ofrece dulce, te presenta a esa mujer como la mujer de tus sueños y después chacaplún. O lo mismo, te presenta a ese hombre como el hombre de tus sueños y luego pum, chacaplún, porque no era ni el hombre ni la mujer de tus sueños. Te presenta ese carro como el carro de tus sueños y usted se mete allí y pum, chacaplún, porque luego no tiene con qué pagarlo y vámonos. Y con tu casa o lo que sea. Así es Satanás. Tenemos que aprender a identificar eso para no ser atrapados. Mire, cuando Satanás nos tienta o nos promete algo, aprenda esto por favor. Al final nunca te da lo que te promete. Todo lo que Satanás ofrece es efímero. O sea, dura lo que dura la neblina. ¿Y sabe qué hace luego? Luego te esclaviza, te llena de culpabilidad y luego no puedes sacar eso de tu cabeza. Mira lo que dijo el apóstol Pedro sobre ello. En 2 de Pedro 2:19. Y mientras usted lo busca, se lo voy a repetir una vez más. Hermano, Satanás nunca te va a dar lo que te prometió al final. Él te promete una cantidad de cosas, pero nunca te lo va a dar. Es como cuando el hombre le promete a la mujer, dale las estrellas. Mentira, nunca le va a dar estrellas. Ahora, si es boxeador, sí. Satanás nunca da lo que te promete, porque él te promete eso para atraparte, para alejarte de Dios. 2 de Pedro 2:19, mire lo que dice, porque el que es vencido por algo es hecho esclavo del que lo venció. Hermano, cuando Satanás nos lleva a pecar, luego se convierte en un perseguidor, no te deja tranquilo, te llena de culpabilidad, te esconde las cosas mientras Dios te dice la verdad. Yo prefiero creerle a Dios. Ahora, aparte, mire lo que hace Dios. Vaya a 1 Corintios 10:13. Y esta lo voy a leer de la traducción lenguaje actual. Porque Dios es tan fiel y tan interesado en que sus hijos
les vaya bien, que aún en medio de la tentación, miren lo que Dios hace. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. ¿Dónde está Corintios? Por aquí debe estar. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Yo voy a leer de la nueva traducción, de la traducción lenguaje actual. Me parece que lo expresa más claro. Dice, ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Ahí está. Cuando usted dice, ay, es que solo yo paso por las tentaciones, solo le pasa a mi hijo o a mi hija. No, 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 tranquilo, tranquilo, take it easy. Relax, ¿no? Dice, ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Y mire la promesa. Y pueden confiar en Dios. Aleluya. ¿Por qué? Pues Él no va a permitir que sufran más tentación de lo que puede soportar. Eso significa de que en la tentación que usted está siendo tentado es porque Dios sabe o Dios permitió eso porque sabe que usted puede tolerar eso. Además, dice Él, por si no es suficiente eso para usted, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo le mostrará cómo vencerlas y así podrás, ¿qué? Resistir. ¿Está claro, cierto? Hermano, el Dios soberano, que todo lo ha creado, da esta promesa y es porque la va a cumplir. Lo que tú y yo estamos pasando en tentaciones, Dios dice, tú puedes tolerarlo. Y aparte de eso, yo te voy a dar la salida. Dios sabe que somos débiles. Y alguien preguntará, pastor, bueno, pero entonces si Dios dice que va a dar la salida, ¿por qué razón yo terminé en la tentación? ¿Por qué? Porque muchas veces Satanás nos envuelve tanto que nosotros no miramos la salida o la puerta que Dios nos ha abierto. Y esto lo veo típico, perdóneme. A ver, tomo agua primero. Yo siempre me meto en problemas con algunos y yo sé que aquí me voy a meter en problemas con algunos, pero I have to do it. Esto lo vemos típico. Cuando el muchachito y la muchachita se enamoran y el papá y la mamá empiezan, no es tiempo, no es tiempo, no es tiempo, no es tiempo. Y el muchachito está, dele, no, es que yo la amo, que no sé qué, que no sé qué. Apenas sabe bañarse y está hablando de amor, pero bueno. Pero que yo la, dele, 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 dele. Y el papá y la mamá, mire que no, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, que no. Y el muchachito sigue y sigue y sigue. Bueno, Dios le está abriendo la puerta, no está escuchando. Y cuando se estrella, nadie me dijo nada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han estado allí? ¿Cuántos estarán allí? Que uno no sabe. Pero bueno, eso sería otro tema. Hermano, prestemos atención. O escucha un sermón y dice, eso es que me lo está tirando porque algo le tuvieron que haber dicho. Es que no puede uno decir nada porque eso y posiblemente es Dios que te está diciendo algo, que te está hablando. Mira, aquí está la puerta, la salida que vas a pasar, pero no prestas atención. Entonces, cuando se chocan, empiezan los problemas. Dios no me escucha, que esto y lo otro, ¿para qué? No, no, no. Dios te abrió una puerta porque Él es fiel. Él te mostró una salida porque Él es fiel, porque sabe tu debilidad y te está mostrando por dónde salir. Escucha, presta atención. Dios no va a empezar del cielo a decirte, mira, para que no. Dios no es como el GPS. El GPS es el que le dice, en 500 metros voltea a la derecha. En la próxima milla voltea a la calle, ta. Ha llegado a su destino. No, no, Dios no está como un GPS. Dios, o si lo hace a través de su palabra. A través de las predicaciones. A través del pastor, a través de los maestros de escuela dominical. A través de los padres, con los padres. Mire, ¿sabe cuántas veces Dios habló a mi vida a través de mis padres diciéndome que no hiciera cosas y mi papá siempre decía, Dixon, pon atención, eso no es correcto. Ya, es que mi papá me quiere hacer la vida imposible. Cuando me estrellaba yo decía, ahora sí. Y ahora que soy papá y ahora que soy pastor, yo entiendo más lo que él me decía. Así que
Yo sé lo que le estoy diciendo porque ya pasé por allí. Dios abre las puertas. Hermano, tenemos que prestar atención. Y muchas veces Dios también permite las tentaciones para que usted sepa qué es lo que usted lo tienta. De esa manera, usted luego no puede echar la culpa al diablo. Yo no estoy defendiendo al diablo, porque muchas veces, es que es culpa del diablo, que el diablo, que el diablo. El diablo lo único que puede hacer es mandarte el pensamiento, atraerte, pero tú verás si lo obedeces. Esto me recuerda una vez más, Santiago 1:14, ya lo leímos. Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado. Es más, yo debe haberlo buscado en otra versión, pero fue que se me pasó. Cuando de su propia concupiscencia es atraído. A ver ¿quién tiene la nueva traducción lenguaje actual o otra por ahí para que me la lea rápidamente? Si lo tienen por ahí o lo puede poner al frente. ¿Alguien la tiene? Le pongo el micrófono aquí y le pongo que lo lea rápidamente. Si lo tiene, nueva traducción lenguaje actual o cualquiera. ¿La tienen allá los computers, por favor? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ¿ya la puso? No, esto es atraído y seducido. Usted va a ser atraído de su propia concupiscencia. ¿Se vio? ¿No se vio? Bueno, entonces mientras lo ponen allí, cuando yo pensaba en este versículo, ¿lo tiene usted ahí, no? ¿Ah? Léalo pues, ¿lo alcanza a leer duro? Léalo duro entonces. La tentación viene de nuestros propios deseos, las cuales ¿qué? Nos seducen y nos arrastran. Deje de estarle echando la culpa al diablo. El diablo lo único que está haciendo es alimentando tu deseo o mi deseo para tentarme. Cuando yo pensaba en esto, me acordé de algo. Por ejemplo, yo sé que se va a reír, pero si usted me pone a mí un plato de pozole, eso a mí no me hace nada. O sea, no importa cómo usted lo adorne, eso no me hace nada. Ahora, pero si usted me pone a mí unas enchiladitas, un arrocito, unas arepitas así bien ricas, ¿no? Bien bonitas, un pastelito así, de esos que hacen en Guatemala. Hermano, eso sí me ponen aprietos. Eso sí me ponen aprietos. Eh, yo nunca me he sentido ostentado por un plato de pozole. Y lo he visto varias veces y lo han puesto de colores, de sabores. Y yo nunca me he visto tentado por ello. Ah, pero cuando veo otras cosas, ¿no? El arrocito, las arepitas, ¿no? Unas dulcecitas así todas ricas. No me aguanto. Y a veces me invitan y me dicen, ¿quieres arepita? Uf, algo como volador para allá. Como dicen por ahí, sin palo. Ya, con hambre o sin hambre voy. Porque me encantan. Así son las tentaciones. Satanás conoce perfectamente, porque te ha estudiado, por qué pie cojea usted, para no decirlo tan feo, ¿no? ¿Por qué pie cojea usted? Y él, en base a ello, es que va a empezar a presentarle a usted tentaciones. Mire, si a usted el pozole no le hace nada, él no le va a presentar pozole. Le va a presentar otra cosa, que lo atraiga, que lo seduzca. Entonces, aún en las tentaciones, Dios revela lo que yo soy. Y eso lo hace para que nosotros seamos más conscientes y no nos pongamos en situaciones donde sabemos que esas cosas se van a activar en nuestra vida y van a producir un incendio de proporciones terribles. Y para ello nos dejó su palabra, nos dejó su espíritu para no dejarnos arrastrar. El Padre nuestro nos recuerda de que Dios, nuestro Padre, está a nuestro favor y no está a nuestro contra. Ahora, ¿cómo llega la tentación? Déjeme decirle rápidamente cómo llega la tentación. Bueno, la tentación llega por un pensamiento. Y si usted y yo no sacamos ese pensamiento rápido de nuestra mente, ese pensamiento va a llegar a nuestro corazón, hermano, y una vez que el corazón esté cautivado, la voluntad no va a poder resistirse.
El pensamiento siempre llega con un pensamiento. Pero cuando usted y yo incubamos ese pensamiento, hermano, y ese pensamiento llega al corazón, pastor, ¿qué significa que llega al corazón? Que usted empieza ya a meditar en eso y a buscar formas para poder cumplir eso, hermano. Su voluntad no se va a poder resistir. Por eso Filipenses 4:8, también una forma resumida, no es como dice el versículo, pero dice: en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo de buen nombre, en eso pensad. Si hay virtud alguna en ello, en eso pensad, dice Pablo a esta iglesia. Y lo he dicho varias veces, Martín Lutero dijo: yo no puedo evitar que los pájaros vuelen alrededor de mi cabeza, pero lo que sí puedo evitar es que hagan nido en mi cabeza. Hermano, de la misma manera, yo no puedo evitar que los pensamientos lleguen a mi mente. No hay forma de evitarlo. Pero lo que sí puedo evitar es que de mi mente bajen a mi corazón. Lo que sí puedo evitar es que hagan nido en mi corazón. Lo que sí puedo evitar es que seduzcan a mi corazón para no ser arrastrado. Por eso dice Pablo también en Corintios, 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, dice: llevando cautivo todo pensamiento a Cristo. A usted le pueden llevar pensamientos, no sé, de robar horas, de qué sé yo, no sé, de chocar a alguien porque se le atravesó. Lleve ese pensamiento cautivo a Cristo. Pero usted empieza a pensar: oiga, de veras, sí, de haberlo hecho, el próximo que se me atraviese, eso sí me le voy a atravesar también. Mire, téngalo por seguro, hermano, que cuando llegue el momento usted se va a hacer eso, porque ya se metió en su corazón. Y su voluntad no va a poder resistirse. Por eso, ahora, recuerde que Satanás hace creer que la tentación es una necesidad. Y Dios no niega que tengamos necesidad. Lo que Dios no quiere es que convirtamos algo ilegítimo en algo que legítimo. Porque eso es lo que hace Satanás. Nos hace convertir algo ilegítimo en algo legítimo para suplir una necesidad. Cuando muchas veces eso no es necesidad, es simplemente un deseo pecaminoso que nos quiere arrastrar. Por eso clamamos: Señor, líbranos del mal. Porque muchas veces no lo vemos venir. Es tan sutil como el ejemplo del video de la arañita, de la serpiente con colita de araña, llamémoslo así. Es tan sutil que uno cree una cosa y después es otra. El dulcecito, ¿alguno de ustedes ha comido ese dulce que es dulce y luego es amargo? ¿Sí saben lo que estoy hablando, no? Yo creo que los mexicanos comen mucho de eso porque son los que me dieron una vez uno. Hermano, para poder vencer la tentación, usted y yo tenemos, ¿sabe qué podemos hacer? Recordar las 3 primeras peticiones. Porque es que cuando Satanás nos presenta algo muy bonito, no todo lo que brilla es oro. Yo debo pensar, bueno, en primer lugar, eso que voy a hacer honrará el nombre de Dios. Recuerde: santificado sea tu nombre. ¿Eso honrará el nombre de mi Dios? En segundo lugar, mire, si voy a hacer eso, ¿eso va a permitir que el reino de Dios se siga expandiendo? En tercer lugar, si voy a hacer eso, eso apunta a que voy a hacer, que es parte de la voluntad de Dios. Mira, así podemos evaluar. No es que Dios se va a bajar y te va a decir: es tentación y no es tentación. Por favor, no, eso no trabaja así. Soy yo el que tengo que ahora empezar a evaluar. Esto va a honrar el nombre de Dios. Esto es parte del reino de Dios. Es parte de la voluntad de Dios. Si no es así, pues no lo hagamos. Padre nuestro, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Es decir, Padre, guárdanos de todo aquello, ya sea por obra de Satanás o por mis propias concupiscencias que me están seduciendo a pecar contra ti. Miren lo que dice, y lo guardé hasta este momento, pero miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente de ese versículo. Dice: no permitas
que cedamos ante la tentación. Así lo traduce. No permitas, Padre nuestro que estás en los cielos, no permitas que cedamos a la tentación. Ese es el clamor. Hermano, el creyente debe clamar día y noche: Señor, yo no quiero ceder a la tentación. Hermano, porque hay tentaciones de todos los colores, de todos los sabores. Es más, aún hasta cuando usted está orando, llegan tentaciones. Aún cuando usted está cantando, aún cuando está escuchando la predicación, vienen las tentaciones. Hoy más que nunca podemos decir: Señor, por favor, líbrame de no ceder ante la tentación. Señor, y si por algún caso he sido arrastrado por la tentación, Padre, líbrame del mal. Esto recuerda las palabras del Señor Jesús cuando está orando por sus discípulos en Juan capítulo 17, ¿recuerdan ustedes? Él dijo: Señor, yo no te pido que los quites del mundo, guárdalos del mal. Estamos en un mundo caído, en un mundo pecaminoso, en un mundo corrupto, lleno de peligros para los cristianos. Eso lo hemos mencionado muchas veces, pero Cristo, en lugar de clamar para que Dios nos meta en una burbuja o en una cajita de cristal donde no tengamos contacto con nadie, dice: Padre, yo sé que ellos van a estar allí, no los quites de allí, solamente te pido que los guardes. Guárdalos del mal. ¿Sabe? Alguien dijo lo siguiente sobre la tentación, no sé, y espero que usted no malinterprete lo que voy a decir yo, pero la tentación es como un gimnasio. Al pasar por la tentación, si pasas por ella, te fortalece. Pastor, ahorita salgo corriendo a buscar la tentación para vencerla. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando tú pasas por la tentación, vence la tentación, te fortalece. Bueno, ¿por qué, pastor? Bueno, porque cuando tú te fortaleces no en tu fuerza, te fortaleces en la fuerza ¿de quién? De Él. Porque mostraste tu dependencia ¿de quién? De Él. Cuando pasamos por la tentación nos fortalecemos. Cuando cedemos a la tentación, nos debilitamos. Entonces cuando pedimos: Señor, y no nos metas en tentación, líbranos del mal, o como dice la otra versión, no permitas que cedamos a la tentación y líbranos del mal, estamos proclamando que Dios posee una soberanía absoluta para sostenernos. Es Él. Una vez más, no estamos dependiendo de nuestras propias fuerzas. Aquí no cae el cuento de que dice: es que yo soy creyente maduro y como yo soy creyente maduro yo lo puedo hacer. No, 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 aquí no cabe ese cuento. Si fuera así, Pablo hubiera dicho: y el que esté maduro, pues vaya, no se preocupe. Pero Pablo dice: el que cree que esté firme, o sea, el que cree que es muy maduro, ponga pilas, abra el ojo, mire que no caiga. También clamar de esta manera, que no nos meta en tentación y que nos libre del mal, es reconocer que sin el poder de Dios no podemos resistir. Algo más, cuando nosotros clamamos: Señor, no nos metas en tentación y líbranos del mal, hermanos, estamos reconociendo nuestra naturaleza depravada, a pesar de que somos hijos de Dios. Estamos reconociendo de que somos vulnerables. Yo lo dije hace un rato y se lo vuelvo a dar ese ejemplo, hermano. En nuestro corazón todavía hay suficiente residuo de pecado con la capacidad de causar un serio problema. Hay suficiente. Mire, por ejemplo, el caso del rey David. Mire el rey David, hermano, cuando todos descuidamos, el rey David se descuidó por un momento. ¿Dónde debería estar el rey David? David debía estar en la guerra. O sea, no hay nada de malo que David estuviera en el tejado. No, te puede salir a su tejado, si tiene tejado o terraza. El problema era que David no tenía que estar allí. Y aparte miró, y cuando miró, si él hubiera reaccionado, hubiera dicho: no, me tengo que ir de aquí. No, él permitió que esa mirada entrara ¿en qué? En su corazón. Y cuando eso entró en su corazón, difícil resistir. Y más para un hombre.
difícil resistir. Y usted sabe cómo terminó la situación. Adulterio, mentira, instigación al asesinato, dureza de corazón. Y le voy a decir algo más para que nos aterricemos un poco más. Y no nos creamos tanto. A veces, como creyentes, vemos que alguien peca y dice, wow, pero ¿cómo pudo haber pecado él? Oh, pero ¿cómo pudo él adulterado? Pero wow, le fue infiel a la esposa, pero wow. Ay, pero ¿cómo ese joven pudo haber hecho esto y esto y lo otro? Ay, mire, ese joven no hizo nada que tú y yo no hubiéramos podido hacer. Porque eso que él hizo, o ella hizo, si tú y yo conociéramos lo que hay en nuestro corazón, podríamos decir, Señor, líbrame, porque yo estoy propenso, puedo hacer lo mismo. Hermano, quizás no hemos obrado pecado de esta manera. ¿Sabe por qué? No es porque usted es mejor que esa persona, sino porque la gracia sustentadora de Dios ha estado allí protegiéndote del mal, librándote a que hayas cedido a esas tentaciones. Por eso es que somos responsables. ¿De qué somos responsables? Bueno, somos responsables de velar y orar para no entrar en tentación. Somos responsables de huir de las tentaciones. Pablo dijo, huid de las tentaciones. No es que, no, aquí me voy a quedar para vencerla. No, salga corriendo. Es mejor que digan que aquí corrió, que aquí murió. José no dijo, no, yo aquí me quedo, yo soy fuerte, yo resisto. No, salió encueradito de allí. Hermano, somos responsables de resistir al diablo. Nadie lo va a resistir por nosotros. Yo no puedo resistir al diablo por usted. Ni usted puede resistir al diablo por mí. Es mi responsabilidad. Y somos responsables de permanecer unidos a la vid. Está de última, pero no es la menos importante. Necesitamos permanecer unidos a la vid. Porque unidos a la vid vamos a poder orar y velar, unidos a la vid que es Cristo, vamos a poder huir de la tentación, vamos a poder resistir al diablo. Es más, le digo el versículo completo, porque la Biblia dice, someteos pues a Dios. Porque la gente siempre dice, oh, la Biblia dice, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Oh, sí, muy bonito, pero ¿por qué no lee lo anterior? Dice, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá. O sea, tiene que haber un sometimiento a Dios. Volvemos nuevamente a lo que dijo Pablo en 1 Corintios 10. Y lo dijo en un contexto de idolatría, ¿no? Y miren lo que dice 1 Corintios 10, versículos 10 y 11, 11 y 12. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que esté firme, mire que no caiga. Pablo les habla de la idolatría de sus padres. Dijo, ahora si ustedes creen que están firmes, pilas, no van a caer en lo mismo. Entonces, para terminar, la oración del Padre Nuestro nos deja ver que Él es vuestro Padre sustentador. Que cuando yo me perdí, Él fue y me buscó. Cuando el pecado me dañó, Él me rescató, me regeneró. Cuando andaba vagando por el mundo, en la familia de las tinieblas, Él me llamó y me adoptó para ser parte de su familia. Ese es mi Padre, el que me hizo ciudadano del reino de los cielos. Ese es mi Padre que cada día me ayuda a cumplir su voluntad, que provee para mis necesidades todos los días. Es el Padre que perdona mis pecados. Es el Padre que está dispuesto a librarme de las tentaciones. Y lo hace porque Él es mi Padre. Ahora, la última frase del versículo 13 la podríamos definir como estamos hablando en los miércoles en nuestro estudio bíblico, la preeminencia de Dios. Dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Dicen algunos comentaristas que estas palabras no estaban en los manuscritos que posiblemente no sean parte del original, de lo que Jesucristo dijo ese día.
y que muchas traducciones modernas hoy al pie de página lo han puesto allí o han dado esa aclaración, que los manuscritos más fiables no se encuentran estas declaraciones. Pero a pesar de que no se encuentran en los manuscritos originales, que no fueron las palabras que Jesús pronunció al final de este pasaje, son unas palabras perfectamente apropiadas para terminar, porque expresan verdades bíblicas. El pasaje dice, tuyo es el reino. Ya lo hablamos, ¿no? Él me tomó y me colocó en su reino donde Él es el dueño, donde Él es el Señor, donde me ha hecho coheredero con Jesucristo de ese reino y puedo estar confiado en Él. Tuyo es el poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Es el poder que Él ha puesto por su espíritu vivificante viviendo en mi corazón. Ese poder que me perfecciona, que me santifica. Ese poder que cada día me va formando a la imagen de su Hijo. Ese mismo poder que eventualmente en el futuro me va a glorificar. Y que por eso vivo en victoria. Y dice, tuya es la gloria. Él me salvó para su gloria. Y como Él me salvó para su gloria, no hay manera de que en el camino me pierda. Porque si me pierdo, está en fuego la gloria de Dios. Y Dios dice en su palabra que Él no permite que nada empañe su gloria. Dios me garantiza la entrada en el reino de los cielos. Y dice que eso es eternamente y para siempre. Es decir, su reino es eterno, su poder es eterno y su gloria es eterna. Amén. Amén. ¿Por qué no oramos? Padre, gracias por la oportunidad que nos diste durante estas 7 semanas de poder buscar el principio detrás de este patrón que tú nos dejaste. Señor, nuestra oración es que tú nos permitas poner en práctica lo que aprendimos. Que tu nombre tiene que ser santificado en todo momento, no solo en palabras, sino en hechos. Señor, que debemos clamar por ese reino a día tras día, que debemos hacer tu voluntad a cada momento, aunque nos cueste. Señor, que somos llamados a pedir por la provisión que necesitamos a cada momento. Señor, que somos llamados a pedir por ese perdón de esos pecados que hemos cometido delante de ti, que nos afectan en nuestra relación contigo. Señor, y que tú nos libres de que cedamos a la tentación que es alimentada por nuestros propios deseos. Señor, a ti clamamos, porque ¿a quién más podemos ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? Señor, y clamamos, traemos a nuestra mente lo que Pablo le dijo a los Corintios, a los hermanos de Corinto. Señor, que que en las tentaciones tú nos fortaleces y tú nos das una salida. Señor, ayúdanos a ser sensibles, a poder escuchar esa puerta que tú nos estás dando, que la podamos mirar, Señor, para no ceder a la tentación, porque hay promesa. Vamos a ser bienaventurados, felices, aquellos que vencemos esa tentación. Señor, si hay alguien esta mañana que no ha llegado a ti en fe y en arrepentimiento, Señor, y que tú por medio de la palabra has tocado su vida, oramos para que en este momento esta persona pueda rendirse a ti, clamando por fe y arrepentimiento. Señor, y que pueda disfrutar del don de la vida, esa vida espiritual. Señor, y que de hoy en adelante, Señor, comience ese proceso de santificación, y que los frutos sean una evidencia en su vida. Padre, gracias por lo que tú has hecho. En el nombre de Jesús. Amén.